La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos al jueves, último día de este programa. Saben que vamos de lunes a jueves y saben que esta semana estamos dedicada, digamos, a cuestiones surtidas. Hablamos de, entre otras cosas, ayer de concurso del no sé si es famoso, del concurso del premio Gutenberg para jóvenes de menos de 30 años, que está es un concurso que está generado a través de Editorial Fin de Siglo y de la Embajada de la Unión Europea aquí en Montevideo. Aquellos que tengan menos de 30 años y que tengan un libro de cuentos o novela tienen hasta el 20 de julio para participar. Las bases están, busquen a través de o la Cámara del Libro o busquen también Editorial Fin de Siglo y ahí van a ver el premio Gutenberg Juvenil de Literatura. El premio, digamos, al que gane, ¿no? Porque en estos concursos ocurren estas cosas, el que gana la edición de la novela o del libro de cuentos por parte de Fin de Siglo y un viaje para el ganador a Bruselas, a Europa, que la verdad que está muy bueno como premio. Aparte de que, como decía Juan Fernández Trigo ayer de la Unión Europea, se trata de escritores que digamos que no van a tener competencia de grandes escritores o de escritores ya consagrados de algún modo. Cuentos, charlas, novela, poesía. Bueno, estuvimos hablando de concursos ayer, estuvimos hablando de cuentos con Verónica Dauria el lunes, estuvimos con Gerardo Ciancio hablando de Mario Delgado Paraín, y saben que estuvimos pasando charlas durante toda la semana, durante todos estos días, de las participaciones que hubo en esa mesa redonda llamada La Máquina de Pensar en Lebrero, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Esto ocurrió el viernes 8 de mayo. Hemos pasado, ayer pasamos la de Juan Ignacio Fernández Jope, y hoy los invito a escuchar, a oír la intervención de Marcial Souto. Él es un editor, fue el primer editor de La Ciudad aquí en Montevideo, la primera novela de Lebrero en Montevideo, después la editó en Argentina y después la editó en España. Marcial Souto, además de editor, fue amigo personal de Mario Lebrero. Vamos a escucharlo, estas son sus palabras. Gracias por la invitación y por poder volver a hablar de Mario Lebrero. Me quedé pensando en algo que dijo Felipe Poleri acerca de la singularidad de los escritores uruguayos, eso de que no tienen nada que perder y por eso son escritores auténticos, porque no pueden esperar mucho que digamos. Hay un escritor norteamericano, sobre todo de novelas policiales, muy interesante, que se llama Lawrence Block, que escribió un libro contando su experiencia como escritor. Es un libro para escritores nuevos, para tratar de legarles lo que él aprendió durante 50 años de carrera. Entonces el primer consejo es tomarse 2 aspirinas y meterse en la cama. Si 2 horas después no pasó la sensación de que uno quiere ser escritor, sí, está bien, tiene permiso para empezar a probarlo. Y eso creo que fue lo que hizo Tola con Jorge Barlota antes de ser Mario Lebrero. Y me parece conmovedora la carta de Tola, realmente no conocía eso y no tenemos idea de lo que le debemos a ese hombre, a Tola Invernizzi. Él realmente regó esa semilla rara que pasaba por allí y sacó a Mario Lebrero. Era un personaje muy... no sé, era el padre universal, era el padre que todo el mundo hubiera querido tener. Un hombre alto, de pelo blanco, imponente. Una vez me contó una cosa muy curiosa, que estaba en Italia, en un pueblito, no sé qué pueblito era, y un tipo lo paró en la calle y le dijo: yo estuve en Piriápolis y lo vi a usted por la calle. Bueno, era exactamente eso Tola, era memorable. Y estaba muy orgulloso de eso. Mario Lebrero no podía hacer otra cosa que escritor, aunque quisiera, no podía. Intentó hacer muchas cosas. Y
era bueno quizá en todo, pero no podía dejar de ser escritor. Y empezó tartamudeando. Me contó que en la ciudad había muchos párrafos donde no sabía cuál era la palabra que había que poner. Después le consultaba a Tola, buscaba en diccionarios, pero él aprendió casi a hablar escribiendo esa novela. Y Tola lo empujó para que la presentaran en el concurso de marcha. Él no movía un dedo para nada. Y fue finalista, no ganó el premio, y eso, ser finalista no implicaba publicación. Y bueno, por una serie de circunstancias cayó en mis manos el manuscrito de la ciudad, porque un amigo común me había conectado con una editorial que quería publicar una colección. En aquel momento estaba de moda la ciencia ficción y creían que era una manera de llegar a lectores jóvenes y querían hacer una colección especial con eso. Y aunque ya habíamos llegado a un acuerdo con la editorial, cuando yo recibí el manuscrito de la ciudad, dije, me olvido de todo lo demás, hay que pelear a muerte por publicar esto. Es un sitio absurdo quizá para publicarlo, pero no hay otro, y él me trajo eso. Y bueno, logré convencerlos, no sé cómo. Cuando uno está demasiado convencido de algo, termina convenciendo a todo el mundo, de cualquier cosa. Y yo me acuerdo de que antes de publicarla, un miembro del jurado, el crítico Jorge Ruffinelli, le había hecho una corrección de las primeras 3 páginas, muchas correcciones. Realmente es cierto lo que decíamos de que escribía mal, pero ¿qué es escribir mal? Hay una especie de horma que entra fácilmente en la cabeza de la gente, por eso tantos libros se parecen tanto entre ellos y son fáciles de absorber. Es una especie de papilla universal, pero Mario Lebrero era realmente singular. Él solo se parecía a sí mismo. Entonces, ¿cómo se corrige eso? García Márquez, cuando entregó el manuscrito de El amor en los tiempos del cólera en España, se lo corrigieron todo, pero casi rehicieron el libro, porque esa manera de escribir no coincidía con la manera de leer en España. Entonces García Márquez simplemente tiró eso en el tacho de basura, ni una coma. Bueno, Mario Lebrero me presentó eso con las correcciones y yo dije, sí, es muy correcto, tienen razón en todo, pero hay un tono que se va, y me dijo exactamente eso. El protagonista que narra en primera persona le fallan muchas cosas, es alguien que no percibe demasiado bien, que no sabe expresarse demasiado bien, que no sabe lo que le pasa, y esto es parte de esa especie de tartamudeo con el lector, y es lo que le da verosimilitud. Estuve totalmente de acuerdo, y yo creo que eso explica quizá la tardanza en llegar a los lectores, que es, ustedes saben que cuando el transbordador espacial para volver a la Tierra tenía una ventanita muy chica de 3 grados o algo así, que si no bajaba en un momento lo suficiente, si no apuntaba esa cantidad de grados hacia la Tierra, rebotaba en la atmósfera y seguía en órbita. Si se pasaba de esos grados, bajaba con demasiada velocidad y se quemaba. Bueno, la sensación que tengo es que para entrar en Mario Lebrero hay que hacerlo por esa ventana especial de la que nadie tiene la llave ni la receta, y uno se comunica con él o rebota. Y creo que eso pasó durante muchos años. Pablo Casacuberta me contó que él había dicho que durante 16 años ningún desconocido se había acercado a él para decirle algo sobre sus libros. Y me acordé de un episodio, yo fui testigo de cuando pasó eso. Cuando ya había venido a vivir aquí, fuimos una noche a comer a Pipo,
Y cuando salíamos, en un rincón estaban Fogwell y Miguel Briante cenando. Y bueno, nos saludamos así, y lo vieron a él, de quien había aparecido un reportaje en la revista El Péndulo, que yo hacía en aquel momento, y donde poco antes había aparecido la novela El Lugar, que fue la que hizo que llegara a muchísimos lectores. Con el reportaje había una foto a toda página, y lo reconocieron y se acercaron, pero como si pasara Dios, y a decirle: sos increíble. Y después fuimos a tomar un café y él iba levitando, uno notaba que no rozaba la calle. Nunca le había pasado eso, que alguien que no fueran sus amigos más cercanos, hicieran contacto con él. Bueno, la sensación que tuve siempre, porque finalmente terminé publicándolo en varios sitios, fue que no se podían tocar sus textos. Se podía tocar la puntuación, que a veces era muy arbitraria, y él eso lo aceptaba. Pero había otras cosas con las que tenía razón, y no había que tocar eso. A veces pasaban cosas absurdas. La novela El Lugar, yo logré publicarla en Barcelona, en Plaza Llanés, y la tercera palabra de la primera línea es oscuridad. Empezaba: en la obscuridad, con B, etcétera. Entonces, en corrección ponen obscuridad, sacan la B, porque se va simplificando el idioma. Y yo les dije: bueno, va a ser un poco difícil cambiar cosas aquí, por absurdas que parezcan. Y dijeron: bueno, lo que pasa es que parece que es una decisión extravagante, o que se quiere decir algo con eso. Cuando se pone algo que no es necesario, el lector sospecha que es por algo, y ahí era por nada. Bueno, discutimos 15 días para sacar esa B, y creo que fue el único cambio que se hizo en el libro, porque era indefendible. Y pasó otra cosa con eso, ahora que hablan de Galeano. Esos libros, que fue una colección que empezó con 12 libros, donde había mucho material fantástico, y le puse mundos imaginarios para que cupiera él, para poder publicar a Mario Lebrero. Y todos esos libros llevaban un prólogo, sobre todo de algún escritor español más o menos famoso, y no lograba conseguir un prólogo para El Lugar. Creo que pedí a seis escritores españoles, y alguno muy importante, que me pidió por favor que nunca revelara que no había querido hacer el prólogo. Pero uno de los candidatos era Galeano, y lo llamé por teléfono, y me dijo: yo no hago prólogos. Y le dije: me parece fantástico, estoy totalmente de acuerdo. Así que se perdió la oportunidad de aparecer en un mismo libro, y vengo a enterarme aquí. Bueno, creo que hemos llegado a las 8. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, voy a darle la bienvenida a una poeta, Jessie Lee Kerchever. ¿Cómo andas, Jessie Lee? Bien, súper bien. Jessie Lee ya pasó por aquí. Ella es, naciste en Francia, pero viviste en Estados Unidos. Viniste en el 2011, por lo que me acuerdo, a Uruguay por primera vez. Y ahí conociste la poesía uruguaya, conociste a Circe Maya y empezaste a traducirla. Sí, es un profesor, porque traje una selección de poemas de Circe Maya, se llama en Estados Unidos Invisible Bridge, el puente invisible, y se publicará en agosto en Estados Unidos. Es un libro. Sí, por una editorial de la Universidad de Pittsburgh. Es un libro bilingüe de, pienso que 300 páginas de su poesía. 300, o sea, sí. Mucha poesía. Sí, es una selección, no todo, pero una selección de su obra completa. Sorprendente. Y
antes habías traducido a Circe en revistas literarias, revistas universitarias, pero veniste acá, te invitamos porque presentaste tu segundo libro acá en Uruguay, porque el primero fue Torres, pero bueno, aquella era Towers, ¿no? Era todo en inglés. Sí. Este es bilingüe, se llama Stranger, extranjera, y es tu poesía que a mí, te decía fuera de micrófono, me gustó mucho, porque está en una cuerda, primero, el 80% de estos poemas casi está dedicado a Mario Benedetti. Sí, sí, porque Mario Benedetti fue mi primera poeta de Uruguay. Escribí estos poemas antes de mi conocimiento de la poesía. Y antes de venir a Uruguay, probablemente. No, en ¿Ya el habías primer venido? año acá. Ah. Y primera poeta uruguayo fue Mario Benedetti y Idea Belariño. Y fue una influencia grande a mí. Ajá. Sin embargo, digo, más allá de esa afinidad con Benedetti, como que tenés una voz propia. Hay un homenaje a Benedetti en poemas de oficina, bueno, o en los montevideanos, digamos, todo en ese ambiente montevideano, pero en el de Deudores, claramente, ¿no? Uno de los primeros poemas, Sí, claro, sí, ¿no? es la más como Benedetti. El más Benedetti. Realmente la misma estructura. Como un Sí, poema sí, de sí, Benedetti. es una frecuencia muy similar, y aparte con ese humor, pero también con esa finales ¿no? Todos esos finales abiertos que tienen todos estos poemas, ¿no? Pero también hay un poema para Jorge Arbeleche también. Sí, que habla sobre duraznos. Sí, duraznos. Y este libro, Extranjera, trata sobre tu visión, tu papel, digamos, aquí en Uruguay y en Estados Unidos, porque de alguna forma, por más que vivís en Estados Unidos, naciste en Francia. Y sin embargo también hay como un país de adopción, ¿no? Hay un canto de amor a Montevideo. Sí, es la verdad. Este libro es como un viaje. Mi primer año acá, cuando llegué acá, fue solo para aprender español. Y hay un poema acá, como mi casa en Montevideo, estos momentos que realmente no hablo suficiente para ser amigos, pero poco a poco fue más y más confortable. Incluso en un poema decís que soñás que hablas en español, que tratas de vos a tus amigos, sí, y que hablas imaginarios. Pero ahora tengo un montón de amigos acá, pero al principio no. Claro. Y poco a poco fue más mi país, y tengo poemas como, por ejemplo, Carnaval, pero es un poco diferente de la mayoría de los poemas de Carnaval, y también sobre la ex-Botnia, que fue siempre cada día en el país cuando fui acá para la primera vez, como el papelería en Fray Bentos. ¿En Fray Bentos? Por la papelería, Botnia. sí, lo de Botnia, la papelería Fray Bentos, ahí planteas también ahí también una afinidad con Benedetti, porque vas reflexionando políticamente, digamos, en el sentido más amplio del término, de que duda la poeta, que no se contamina en Botnia, ¿no? Pero lo haces porque viviste en Florida, ¿no? Y en la Florida sí. ocurrió algo parecido. Me llamó la atención que muchas veces hablas de Montevideo, y hablas como la Montevideo, o sea, la tratás de femenino. Sí, para mí pienso que ciudad es siempre un femenino, un lugar femenino. Porque viste que acá tenemos como esa idea como que Buenos Aires que es femenino y ni como Montevideo no sé, me parece que era masculino, no sé Masculino, por qué. no sé, pero pienso que es como para algunas personas todos los gatos o perros son femeninos o masculinos. Para mí Montevideo es en blanco. Y hay un poema donde incluso precisamente Volver a Montevideo se llama, y precisamente está esa historia de caminar por el Uruguay, caminar por Montevideo, y esa sensación de que no se está caminando solo en el presente. Y decís dos versos que están muy bien, estos versos me gustó, porque dice: porque cuando estás realmente en un país, no estás en un momento, sino en todos los momentos de ese país, ¿no? Sí, pienso que para mí es la verdad para todas las sociedades en el mundo, pero en Montevideo pienso que hay un espíritu acá de toda la historia. Hay toda la historia triste y feliz también, pero mucha historia triste. Sí, ¿no? Cada calle lleva el peso del pasado y del presente, decís, de Montevideo, ¿no? Sí, es la verdad. En algo que nos dijimos, no sé si dijimos que esto está en versión bilingüe, está
en español, en castellano y en inglés. Y yo estuve fijándome, más allá de que no soy un súper experto, que las versiones inglesas también tienen ciertas modificaciones, no son exactos, ¿no? Sí, no, fue es la verdad. Escribí este poema primero en español y después traducir al inglés. Y fue fue mi primera experiencia realmente con este proceso. Y en principio mi versión en inglés no fue tan buena. Y me di cuenta que, hey, soy el poeta, es posible para cambiar. Claro, exacto. Cosas. Se cambia para tratar de darle en el inglés otro remate, otro desenlace, digamos, los poemas, o a veces cambias palabras, digamos. Sí, cambia palabras y a veces un poco más información, porque, por ejemplo, no es posible en inglés simplemente en el primer poema que trata de voz, porque necesito un poco de explicación qué es voz. Claro, que es el voz. También hay, precisamente te iba a decir que tu poesía en el castellano, siguiendo un poco esa afinidad con Benedetti, es coloquial también, parece que estás hablando coloquialmente, y eso también al pasarlo al inglés, obviamente hay giros coloquiales en inglés, ¿no? Son otros diferentes coloquiales. Y mi idea fue porque fue parte de mi experiencia de Uruguay. No quiere usar las palabras de España. Claro, sí. Quiere ser bien uruguayo. Bien uruguayo, sí. No, ahí hay una cuestión de Jessie Lee que incluso a nivel existencial, o por lo menos la voz poética, dice que quiere ser uruguaya porque quiere nacer de nuevo. Sí, porque quiere una nueva vida acá. Y en realidad, especialmente este primer año fue en vida afuera de vida real. Y no necesita trabajo acá y gana dinero acá. Es un poco un país diferente, no es un país real, porque todos los uruguayos que yo conozco trabajan todo el tiempo. Trabajan. En cambio vos no trabajás, vos estás como de turista o digamos en un país de sueños. Sí. Y sin embargo trabajás allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, siempre, porque soy un profesor de poesía en Estados Unidos y también tengo mis proyectos para hacer acá, pero no necesito ir a la oficina ni a la universidad cada día. O sea que vos más o menos estás viniendo todos los años aquí a Uruguay. Sí. Y ¿qué te iba a decir? Vos, obviamente, por lo que yo intuyo leyéndote en este libro, ya tenés, ¿cómo es? Tenés mano para escribir poesía. O sea, ya has escrito poesía, has escrito mucha poesía. Sí, en Estados Unidos tengo 15 diferentes libros. 15 libros de poesía. Sí, pero no todo poesía, porque tengo también novelas y otros libros. Me habías dicho, sí, que aparte que te gustaba el cine mudo, o el cine antiguo, sí, que habías hecho algo sobre el cine, me acuerdo que dijiste sobre el cine. Pero cuando pienso en poesía, y cuando pienso en español, escribo en español. O sea que todas estas poesías son pensadas en castellano, en español. Sí. Y después la tradujiste al inglés. Sí, realmente solo para publicar en Estados Unidos. Pero fue la idea de Maca para este libro que su idea para publicar con una versión bilingüe. Sí, aparte Maca le pone el toque, el touch de que el libro no empieza en una página par, como, ¿no? Empiezan normalmente los libros, ¿no? Pero impar, ¿no? Sino que empieza dejan 2 páginas en blanco para que todos los poemas estén enfrentados uno con otro. El primero está enfrentado con su espejo en inglés, ¿no? Sí. Esa es la idea. El poema que dedicas a Arbeleche me gustó mucho también, ¿no? Hay otro de una manzana que también está muy bien, ¿no? En general, tienen todos pienso que mi poema más popular con la gente cuando voy a leer mi poesía es fútbol. El de fútbol no me acuerdo. Sí, el de fútbol, sí, claro, no me acuerdo si lo marqué. No lo marqué. Bueno, ¿querés leerlo? Es que hablas de fútbol y decís, entre otras cosas, que... en este que yo había marcado, decías algo así como, donde hay una democracia plus fútbol y una dictadura militar plus fútbol. Ambos hinchas de los mismos equipos.
O sea, esa idea de que, este de que es Uruguay... un sentimiento un poco más complicado, pero este es un poema un poco más simple, porque para mí Uruguay es un país lleno de poetas y jugadores de fútbol. Y soy un hincha de fútbol. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el fútbol? Sí, hace muchísimos años. Y también un poeta. Pero este poema se llama Fútbol. Este año en Montevideo me enamoré por primera vez, una vez más. Me está quemando el deseo por mi equipo, la Celeste. Sé todos los nombres de los jugadores, vi sus caras tantas veces en la televisión, que cuando entran al campo son como chicos que conozco toda mi vida. Muslera, Lugano, Godín, Cáceres, Pereiro, Ríos, Gargano, Pérez, Abreu, Cavani, Suárez, Forlán. No estoy solo. Para este amistoso contra Holanda, las tribunas están celeste, 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 de calor del cielo de junio. Los únicos 2 puntos naranjas son el embajador holandés y su esposa. Un partido, pero más que un partido. Un día de otoño, pero más que un día. Cantamos en el Estadio Centenario donde Uruguay ganó la primera Copa Mundial. Soy celeste. Gritamos en esta ciudad donde el mundo vino para jugar, vamos Uruguay. Y ganamos, por penales, en el último momento posible, pero ganamos. Y nunca ha sido tan feliz. Nunca ha sido tan feliz, termina diciendo Jessie Lee. Impresionante. Hay un poema también que yo lo comentaba fuera de micrófonos, que mencionás, hablas de los colores de la bandera, obviamente de Estados Unidos también, y de Francia. Y decís en un momento que el sol de la bandera de Uruguay parece un dibujo animado. Sí. Y una amiga mía fue un poco enojada con eso. Pero sí. No, pero a mí me pareció muy simpático porque me pareció una forma de otra mirada, digamos, una mirada... solo un sol amarillo, dice, con rayos como la melena del león y una cara de dibujo animado, con los ojos bien abiertos, mirando al futuro. Jessie Lee está enamorada de Uruguay. Sí, es la verdad. Es la verdad. Me encanta Uruguay. Te encanta Uruguay. Y obviamente sabrás, porque le pasa a todos los extranjeros que pasan o que vienen aquí a Uruguay, que los uruguayos, como no tenemos muy buen concepto de nosotros mismos, le decimos a los extranjeros, ¿y qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué quieres venir acá? Y en verdad, como que precisamos una razón. No me gustan los otros extranjeros también acá, porque todos mis amigos son uruguayos acá. Pienso que hay muchos extranjeros acá que viven totalmente afuera claro. No habla español, no sé, que no son parte de este sin duda. país. Sí, de acuerdo. No es tu caso. Y hay uno que, bueno, dijimos el del durazno, me gustó mucho, ¿no? Eso te dije, el de que se lo dedicas a Jorge Arbeleche. Son todos el de Peces Brillantes, se lo dedicas a Washington Benavides. Hay varios. Hay uno para Eduardo Milán también. Para Eduardo Milán, sí, hay uno para Eduardo Milán, ese no lo recuerdo. Pero me gustó el de Arbeleche, el de los duraznos. O el de la manzana también me gustó. Circe Maya dice en la contratapa, dice, Jessie Lee Kercheval ha viajado desde su francés originario al inglés de Estados Unidos y desde allí al español de Uruguay, que se ha vuelto idioma de poesía. Como una fruta, como una mandarina que se pela a sí misma, se desprende de capas de lenguaje y accede a la lengua castellana con enorme vitalidad, sinceridad y transparencia. Lo de la mandarina lo decís vos en un poema, ¿no? O sea, el tema de las secciones, como ahí son las mandarinas, y como que esta parte uruguaya sería otra sección, ¿no? Sí, una sección de mi vida. Y fue una memoria muy buena para mí, porque en agosto fui a visitar a Circe en su casa y fuimos a su jardín y ella escribió estas palabras para mí a mano con un papelito que todavía tengo. Y ahora hace poco estuviste con Circe también, porque lo vi a través del Facebook, que habías estado con Circe. Sí, fui al lunes a Tacuarembó para visitarla. Para visitarla. Por ejemplo, solo Jessie Lee Kercheval puede hablar de los ómnibus de Montevideo y decir, me encantan los ómnibus de Montevideo, sus números cantan para mí, 121, 60, 182, 14,
cuando pasan por mi casa, cuando me recogen y me llevan, como las corrientes del Río de la Plata, a nuevas partes de la ciudad. Continúa, ¿no? Pero me sorprendió eso también. Sí, la mayoría de las personas de Montevideo no tienen la misma afección para los ómnibus. Sí, y otra cosa que decís en otro momento es que en la ciudad de Montevideo los colores son más brillantes, tanto los del arte como los de la basura. Pienso que es la verdad. Y también todas las pinturas de los murales como para los equipos de fútbol y otras cosas como... en los muros, cuando se pintan los muros, sí. Claro, hacer las pintadas, claro, siempre estarás como todo el mundo comparando con Estados Unidos en este caso. ¿Vos sos de dónde, de qué parte de Estados Unidos estás viviendo? En ese momento de Wisconsin, pero crecí en Florida, que es en el sur, que es un estado tropical, pero hace casi 30 años vivo en Wisconsin, que es bien norte, en la frontera de Canadá. Hay ¿nos podés leer el último poema? Digamos, este sería Manzana, está en la página 60, o... Sí. La página 60. Sí. Manzana. Hoy me niego a pensar, siempre filósofo, siempre estoy hurmeando, al infierno con eso. Quiero ser un nabo, un vegetal inconsciente, pensando en nada. Una ardilla que salta de árbol en árbol de alegría o miedo al gato. No detenerme en el aire para contemplar. Hoy no quiero recuerdos tristes. Los muertos se quedan muertos. Óigame, fantasmas, miran. Estoy muriendo una manzana, maduro, mundo rojo, sos suficiente. Jessie Lee le dice digamos a todos estos pensamientos que la agobian, dice: los muertos se quedan muertos, óigame, fantasmas, miren, estoy mordiendo una manzana, maduro mundo rojo, sos suficiente. Muy bien, Jessie Lee. Queda presentado este libro, Extranjera, Stranger, es raro haber editado ya en Uruguay, ¿no? Sí. Y haber presentado, y Roberto Aprato estuvo en la presentación. Sí. Que me hubiera gustado saber qué dijo, me hubiera gustado haber ido a la representación, porque a ver cómo veía tu poesía, porque él realmente sabe mucho de poesía, ¿no? Es alguien que sabe mucho. Gracias. Gracias por estar acá, Jessie Lee. La próxima vez cuando vengas, obviamente vas a traer el libro de Circe Maya, ¿no? Sí, un ejemplar, lo veremos, y veremos la antología, y podremos también hablar de ese libro que va a hacer conocer a Circe, nada menos que en Estados Unidos. Esperemos que se difunda la poesía, ¿no? Sí. Gracias por todo lo que haces por Uruguay, y gracias por tu poesía. Gracias a Dios. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, esta cortina indica que Valeria Iglesias está del otro lado del teléfono allá en Buenos Aires y que nos va a hablar de literatura digital. ¿Cómo andas, Valeria? Hola, Pablo, ¿cómo va? Bien. ¿Qué nos trae para esta semana? Bien, les traigo un ebook de poesía. Seguimos con la poesía. Sí. Yo ahora estuve hoy volanteando en Facebook porque comenté a unos amigos poetas de que habíamos hablado aquí en esta columna de un libro de ciencia ficción, de poesía de ciencia ficción, y les interesó muchísimo, entonces lo posteé. Bueno, entonces vamos a ofrecerles también poesía es una antología de poetas patagónicos argentinos. Se llama Máquina Sur, fue publicado en diciembre de 2013 y fue de distribución gratuita, pero ahora lo que pasa es que desde el portal desde el que se distribuía no existe más. Poesiaargentina.com, que era un sitio dedicado justamente a la poesía argentina, pero desde el sur, tratando de descentralizar esto que pasa un poco, que siempre las capitales se llevan... Sí, exacto. Y aparte, en el caso de Buenos Aires, una ciudad tan potente, bueno, como que parece que lo que no pasa en Buenos Aires parece que no existiera, pero existe. Exacto. Entonces este sitio que era, consultado a nivel, no solo de la región, era muy interesante. A partir de ahí yo conocí el libro porque una de las poetas que está publicada, Anaí Lazzaroni, que es de Ushuaia,
lo publicó en Facebook, anunció que estaba, me metí en su momento cuando salió hace ya 1 año y medio, 2, y me lo bajé y es interminable, no lo terminé nunca de leer, lo voy leyendo de a poco, empecé por supuesto por Anaí, que es mi contacto, pero es un libro muy interesante, lo vamos a poner también a disposición tengo la autorización de Luciana Mellado, que fue la compiladora, de entregárselo por mail a la persona que lo solicite, ¿no? O sea que aquellos que puedan, que quieran este libro nos pueden escribir a la máquina de pensar @dinet.com.uy. No está en ningún lugar porque el espacio donde estaba, eso es lo que tiene también lo digital, se va del espacio que lo... Pero vos sabés que en la máquina de pensar, aquí lo linkearon algo que dice antología, máquina, y habla de la compilación puede descargarse de manera gratuita desde el siguiente enlace, pues, claro, pero no existe más poesía argentina. No existe más el perfecto, enlace, no había entendido, perfecto. No pero bueno, pero se los vamos a dar a aquellos que nos escriban a nosotros, Valeria Iglesias se los envía para tenerlos porque es es un libro hermosísimo, además el diseño está muy cuidado, digamos como ebook incluso, como sucede esto de que las páginas, viste, según como uno con los dispositivos, según el tamaño de letra que uno le ponga, es la cantidad de páginas que va a tener el libro, y como en poesía es importante saber dónde termina una y empieza la otra, a veces si no están tituladas, o para saber cuándo terminó, hay como un recuadro en un grisado, cada poema, entonces si yo veo que el grisado no terminó, sé que en la página siguiente todavía sigue el mismo poema. Es muy delicado como está hecho, y la verdad que vale la pena, porque en general el ebook tiene esa cosa de más despojo en el diseño, pero... y otra cosa en este caso hay que agregar es que trae una buena data, una buena información sobre cada uno de los autores, y también que no solamente se seleccionaron algunos poemas de cada uno de los autores, sino que éditos, sino que también hay poemas inéditos de cada uno de esos autores, no en todos los casos. Exacto, ¿no? Eso me pareció, digamos, es una muestra, si bien, digamos, en la como cualquier muestra, es un recorte, claro. Me pareció muy amplio por la cantidad de autores, que son 31, y porque de cada autor hay una selección de 1 o 2 poemas de cada uno de sus libros publicados y un plus de un inédito, entonces es como bastante amplio, es una muestra no solo de lo que se escribe en el sur hasta esa fecha de publicación, sino también de lo que se publica al tener, digamos, lo publicado y lo inédito. Eso me pareció súper interesante. Traen fotos de cada uno de los autores. Digo, todas estas cosas que estamos hablando, yo creo que hablan de un cuidado del libro, de la antología. No es solamente una reunión de, tantos poetas, que a veces ocurre, ¿no? Pero en este caso no es así. No, tiene un detalle, digamos, un detalle en el diseño que no es, digamos, lo metemos todo De todas formas, la compiladora, lo que dice es que ella, digamos, esta reunión de poemas también lo hizo a través de internet, de Facebook y de mails. Exacto, de eso quería hablar, siempre llegué a pensar mientras preparaba lo que quería hablar hoy, esto de cómo fue siempre les pregunto cuando hay una antología, cómo fue la convocatoria. Mi pregunta es muy amplia, no necesariamente pregunto sobre por qué medio, sino cómo fue, cómo decidiste, cómo fue el recorte, Claro. Y y la convocatoria fue por Facebook. Entonces yo me quedé pensando cómo serían, digamos, en mi experiencia, aún antes de los libros digitales, que ya existía lo que hablamos siempre, los blogs, el correo electrónico. No me puedo imaginar el laburo que debe haber sido en otra época montar una antología, ¿no? Buscar gente. Y claro, implica siempre, yo creo que lo que implicaba en todas las ramas, implicaba una erudición, un saber mucho más, y que creo que ahora se facilita el acceso a la comunicación, ¿no? Sí, que es más instantáneo, uno puede llegar al conocimiento más rápido. Antes había que tenerlo, como ir acumulándolo hasta llegar hasta que decantar y decir, voy a llamar a este. Era yo me acuerdo de hacer trabajos pequeños de traducción técnicos y tener que ir en inglés y tener que ir a la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos a buscar un diccionario, por ejemplo, de
términos médicos, que ahora a nadie se le ocurre hacer una cosa así, está en internet, pero pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo fue la convocatoria? Ella me dijo que primero convocó también a algunos conocidos, pidió referencias, o sea, convocó a los que ella ya conocía, y dijo, bueno, si se te ocurre alguien más. Luego publicó en Facebook, hizo una convocatoria y bueno, y después a partir de ahí todo el trabajo de leer la obra de cada autor para elegir un poema de esos libros, y después, bueno, los inéditos, no sé si los pidió aparte, si también pidió varios y ella eligió, esa parte no le pregunté, pero bueno, es un trabajo, 31 poetas. Y bueno, también... me quedé pensando, ¿sabes qué me quedé pensando? Porque una vez leí hace poco, relativamente poco, que cuando no existía internet, Borges tenía por ejemplo, una gran erudición. Esa erudición que parecía mágica, que parecía imposible de saber, ahora no es tan imposible, digamos. Lo cual no quiere decir que Borges no fuera súper inteligente y súper genial, digamos, ¿no? Pero pasa esto, digamos, es muy parecido a lo que estamos hablando de generar una antología, ¿no? Es más fácil generar cuestiones, digamos, literarias. De todas formas, siempre está el tema del gusto y del cuidado con que haga las cosas uno, ¿no? Sí, pero la facilidad no solo de llegar a conocer a quién, sino después del intercambio, la editar, corregir, y el ida y vuelta. Antes necesitaba, supongo que el tiempo para llegar a una antología de algo contemporáneo, ¿no? Porque elegir lo que ya está, por ahí es más fácil, claro. Pero de trabajar sobre textos en vivo y en directo con los autores, no me lo puedo imaginar yo. Por ahí un día podemos hacer, pero eso sería para otro tipo de columna. Y bueno, y le pregunto, y entre las cosas también que me contó, cómo fue que ella llegó a la necesidad o a la idea de esta antología. Ella me comenta, me habla desde 3 lugares, ¿no? Como lectora, como poeta y como docente. Entonces, como lectora ávida de poesía, ella ya conocía que había mucho material en el sur, tenía contactos también, digamos, por ser docente y por haber publicado, y como poeta, de la dificultad de publicar, ¿no? La dificultad de difundir la producción de una zona. Y como docente, sabía que no había muchos libros de literatura patagónica. Ella me dice, bueno, entonces ahí empezó como a darle vueltas la idea de esta antología, y también de un grupo que ella me comenta que el título ya es poético de por sí, y siendo del sur, que empezó en 2008 y que sigue, que se llama Peces del Desierto. A partir de ahí empezó a crecer esta idea, y bueno, el método que me dice fue selección a partir de la consulta. Bueno, vos que tenés, mandame, y si conoces a alguien, recoméndamelo, y después, bueno, lo de Facebook que ya hablamos. Lo cual, igual lo de Facebook parece una cuestión como muy arriesgada, pero no ocurre, porque también hay una cuestión también insisto, del gusto, determinada visión, ¿no? Sí, por Facebook llega alguien, después hay un filtro, ¿no? Claro, Es que, bueno, vengan todos, publicamos. Exacto. Ya es muy amplio, 31 autores, y me comentó también en esta conversación que fuimos teniendo por Facebook, con respecto al libro, porque a mí lo que más me interesaba también era saber de dónde se podía bajar para recomendarlo, pero bueno, quedamos en esto, en que se sigue difundiendo por mail. Le pregunté también sobre su experiencia de publicar digital, y me dijo que fue excelente también, que fue, digamos, que le llegaron un montón de feedbacks, y que también trabajó con la encargada, digamos, de publicarlo, de diseñarlo y de todo eso, que es otra poeta, que también hicieron un libro de poesía para niños, pero la contacté para un futuro... María Fernanda Katz se llama. No, Valeria Cervero. Ah, el diseño de tapa dice acá María Fernanda Katz. No, Valeria Cervero, digamos, estuvieron no del diseño de tapa, sino en la parte de armar el IPA y todo eso. Sí. Y la contacté para un futuro, un libro una antología de poesía para niños digital, pero quedó un trunco, me dijo Valeria, porque se desapareció la página para poder
difundirlo por ahí, así que bueno, en algún momento hablaremos con ella y veremos qué se puede hacer. Igual te cuento, por ejemplo, que estuvimos conversando con un poeta y escritor colombiano que está recorriendo América con un proyecto muy especial, que está buscando poetas, en fin, va a hacer varias antologías, y me dijo que, le digo, mirá, vamos a hablar de esta antología patagónica. Me dijo, sí, yo estuve con ellos, yo hablé con ellos, conocí a la compiladora, se llama Eduardo Bechara. Digo, esas cosas que ocurren, ¿no? Que un poco sorprendente, ¿no? Valeria Iglesias va a hablar el jueves de esta antología y justo, sí. Y no, porque él estaba haciendo lo mismo con el mismo, digamos, con el mismo instrumento. Tiene una página web y mediante Facebook va juntando y va conociendo a poetas, que hace lo mismo que esta compiladora también. Cada poeta recomienda, digamos, para asegurar el nivel a otro, ¿no? Sí, sí. No quería que se me pase algo más de este libro. A ver. No, recién cuando dijiste algo... Sí. Nos quedan 2 minutos. No. Bueno. Bueno, no. No, que es muy interesante también y muy poética el prólogo, en donde ella lo presenta todo desde de lo que no es, ¿no? Esto claro. no es... no pretende ser completo, no pretende... Yo tenía preparado acá una de las... pero no nos queda tiempo para que lo lea. Esta selección de textos habla, pero no quiere decir nada, no quiere mostrar ni esconder nada especial. Se ofrece como una intensidad labrada entre lo dicho y lo dicho, como un eclipse que necesita de 2 cuerpos y una coincidencia, lleno de agujeros, bocas, sanos, vaginas, orejas, poros. Este cuerpo no necesita ser completado para estar vivo, aunque las excreciones, las eyaculaciones, las lágrimas, la sangre y la saliva, todo lo que salga y lo que entre para formar parte de su funcionamiento vital y amoroso, queda en el lector y que la lectora haga y deshaga de los lados de esta poliédrica máquina según el umbral de sus órganos y su propia intemperie. Ella lo va presentando desde lo que no es, desde lo que no tiene, y siempre termina en cada uno de estos fragmentos diciendo que el lector o la lectora de alguna manera saque su conclusión. Claro, haga y deshaga, sí. Así que incluso parece... pensaba la poliédrica máquina, bueno, pues también la máquina sur, la máquina de pensar, ¿no? Sí, y ella pensar todo como una máquina y pensando, digamos, que más puede ser un dispositivo que una máquina para leer, digo. Pero en este caso es una máquina con órganos y todo, bueno, habla de los lectores y las lectoras, y habla obviamente de la visceralidad de la poesía, de la emoción que nos puede transmitir la poesía. La máquina sur es un libro de una antología de poetas de Patagonia. Reitero, todo aquello que quieran tenerlo, escriben a la máquina de pensar @dinet.com.uy y lo recibirán en sus casas. Miren lo que les digo. Valeria Iglesias, gracias por estar aquí en la máquina de pensar. Pablo.